Estados Unidos ofrecía $5 millones por su cabeza. Lideraba la organización criminal más antigua de todo Ecuador. Y esta semana terminó exactamente donde termina todo cabecilla de alto perfil en ese país, en la prisión que construyeron copiando, casi palabra por palabra, el modelo de El Salvador. Se llama Francisco Manuel Bermúdez Cagua. En los expedientes de la DEA y en la lista de recompensas del Departamento de Estado lo conocen como Churrón. Durante años, mientras el Estado ecuatoriano miraba hacia otro lado, este hombre construyó poder dentro de la organización criminal más vieja del país, mucho antes de que nadie se atreviera a tocarla en serio. Vas a preguntarte cómo fue posible que un hombre así caminara libre durante tanto tiempo, protegido por una estructura que el propio Estado dejó crecer, mientras miles de familias en Guayaquil, en Manabí, en Esmeraldas, pagaban las consecuencias todos los días. Antes de seguir, la mayoría de los canales que hablan de estos casos improvisan, mezclan rumores con capturas, inventan cifras. Aquí no. Cada dato está confirmado por fuentes oficiales, comunicados del Ministerio de Defensa de Ecuador, declaraciones del Departamento de Estado y reportes verificados de Infobae. En este video vas a descubrir 4 cosas. Primero, ¿quién es realmente Churrón y por qué Estados Unidos llegó a pagar $5 millones por su captura? Segundo, ¿qué es exactamente la cárcel a la que fue enviado y por qué las propias autoridades ecuatorianas admiten, sin rodeos, que la copiaron del modelo de El Salvador? Tercero, ¿cómo fue posible que una organización como los Choneros operara durante años sin que ningún gobierno lograra desarticularla del todo? Y cuarto, ¿qué significa que esta sea la segunda captura de alto perfil que termina en la misma prisión en la misma semana? Quédate hasta el final, porque el patrón que conecta ambos casos todavía no lo ha contado ningún otro canal. Vamos por orden. Los Choneros es, según registros oficiales, la organización criminal más antigua de Ecuador, dominante hasta finales de 2020, cuando estalló una guerra de bandas por el control de ese poder. Esa guerra la fracturó, pero no la destruyó. Los Choneros nunca dejaron de operar, solo cambiaron de rostro. Su líder histórico, José Adolfo Macías Villamar, Fito, se fugó de una prisión de Guayaquil en 2024, uno de los mayores escándalos de seguridad de la historia reciente de Ecuador. Estuvo prófugo 1 año y medio, tiempo en el que, según investigaciones estadounidenses, siguió dirigiendo el tráfico de drogas y armas desde la clandestinidad. Fue recapturado en Manta y extraditado a Estados Unidos en 2025. Cuando Fito cayó, alguien tenía que ocupar su lugar, Bermúdez Cagua, Churrón. Pero esto no era lo más grave. Según la acusación del Distrito Este de Nueva York del 27 de junio de 2025, Bermúdez no actuaba solo. Junto a él aparecía otro lugarteniente, Darío Javier Peñafiel Nieto, Topo. Los tres, Fito, Churrón y Topo, fueron acusados de conspirar para importar y distribuir cocaína y de posesión de armas para facilitar el narcotráfico. Y aquí está la cifra que probablemente no sabías. Bermúdez fue el primer miembro de los Choneros en aparecer en la lista de objetivos del programa de recompensas del Departamento de Estado, el primero en toda la historia de la organización. Según el portavoz Tommy Pigot, participaba directamente en la toma de decisiones sobre tráfico de drogas y armas para toda la estructura. Por esa información, Estados Unidos puso sobre la mesa $5 millones. Y ahí no terminaba la historia. Los Choneros mantienen vínculos con el cartel mexicano de Sinaloa y controlan rutas clave del tráfico de drogas en Ecuador. No es una banda local, es una América que conecta Sudamérica con México y con el mercado estadounidense. Si quieres entender por qué el mundo entero está empezando a copiar lo que empezó en El Salvador, quédate, porque lo que viene ahora te lo explica todo. Suscríbete ahora mismo para no perderte el resto de esta historia. El jueves por la noche, en un operativo militar en el norte de Guayaquil, las fuerzas ecuatorianas le pusieron fin a la libertad de Bermúdez Cagua. El anuncio lo hizo el ministro de Defensa Nacional, Giancarlo Lofredo. Con ese anuncio llegó el dato que le da sentido a todo este video. Bermúdez será trasladado a la cárcel del Encuentro, un centro diseñado bajo condiciones estrictas para líderes criminales, inspirado, de forma explícita y confirmada, en el modelo carcelario de El Salvador. Lee eso de nuevo. No es una interpretación de un canal exagerando para ganar vistas. Es una declaración oficial de un ministro de Defensa. El modelo de Bukele es, literalmente, el plano sobre el que Ecuador construyó la prisión donde termina cada capo de alto perfil que logran atrapar. La cárcel del Encuentro en Santa Elena fue pensada con un solo objetivo: romper el poder de los cabecillas dentro del propio sistema penitenciario. Durante años, las cárceles ecuatorianas fueron el lugar exacto desde donde estos líderes seguían operando, coordinando extorsiones, ordenando asesinatos, planificando fugas. ¿Cómo permitió el propio sistema que eso pasara durante tantos años? La respuesta oficial hoy es la misma en todos los comunicados: se acabó, pero eso no era lo más grave. Las condiciones dentro del Encuentro son deliberadamente distintas. No hay comunicación con el exterior ni visitas que sirvan de puente. El ministro del Interior, John Reinberg, lo explicó sin rodeos.
Las condiciones del centro impiden que los líderes sigan operando desde prisión. Y agregó algo revelador. Muchos de esos cabecillas, al llegar ahí, terminan pidiendo ser extraditados. Piensa en esa frase un segundo, porque ahí está la clave de todo lo que vamos a construir en los próximos minutos. Un capo que prefiere una prisión federal estadounidense antes que la cárcel de su propio país. Eso jamás había pasado antes en Ecuador, y ahora está pasando de forma sistemática. Vamos a los detalles del día a día dentro del encuentro, porque es ahí donde el modelo Bukele se vuelve tangible. Los internos de alto perfil ingresan bajo un protocolo estandarizado: rapado de cabeza, uniforme reglamentario naranja y aislamiento estricto respecto al resto de la población penitenciaria. El objetivo es borrar cualquier vestigio de jerarquía externa apenas cruzan la puerta. Dentro, el régimen gira alrededor de un solo principio: cortar cualquier canal de comunicación con el exterior. Sin teléfonos, sin intermediarios, sin visitas que puedan usarse como correo. Los datos exactos sobre horarios internos no han sido publicados por razones de seguridad, pero las autoridades sí confirman el resultado. El aislamiento comunicacional es total para los internos de mayor peligrosidad. Su ubicación en Santa Elena, además, fue elegida deliberadamente lejos de los centros urbanos, donde estas organizaciones tienen más influencia social y logística. Exactamente el mismo principio detrás del SECOT en El Salvador. Nada de comodidad, nada de cercanía con su antigua zona de poder. Es, en esencia, un destierro dentro del propio país. Y aquí aparece otro dato que conecta directamente con el eje de este video. Según registros oficiales, desde que entró en funcionamiento este tipo de régimen extremo, varios cabecillas de distintas organizaciones han terminado bajo el mismo techo, algo que antes del modelo era prácticamente impensable, porque cada banda operaba bajo sus propias reglas, incluso dentro de las cárceles tradicionales. Pero lo que vino después complicaría aún más el panorama para estas organizaciones. Porque Bermúdez Cagua no es el único cabecilla de alto perfil que llegó a El Encuentro esta misma semana. Aquí es donde la historia de esta prisión da un giro que muy pocos vieron venir, porque lo que estaba a punto de revelarse conecta dos capturas que, hasta ahora, ningún canal ha puesto una al lado de la otra. Apenas unas horas antes de la captura de Churrón, otro hombre llegaba a Ecuador escoltado por un fuerte dispositivo policial: Galo Javier Suárez Román, conocido como Gato Negro o Wichi. Su historia, aunque pertenece a otra organización, Los Tiguerones, termina en el mismo lugar, la cárcel del Encuentro. Suárez Román era, según las autoridades, el segundo al mando de Los Tiguerones, una estructura vinculada a homicidios, extorsiones, secuestros, narcotráfico y tráfico de armas. Había escapado de la penitenciaría del Litoral en 2019 y permanecía prófugo desde entonces, refugiado en Colombia bajo una identidad falsa construida con documentación colombiana obtenida de forma irregular. Y aquí llega el dato que probablemente no esperabas. Mientras la justicia ecuatoriana lo buscaba, Suárez Román vivía como millonario en Barranquilla. Una casa valorada en $1,5 millones, varios vehículos de alta gama, un equipo de seguridad de 11 personas dedicadas exclusivamente a protegerlo a él y a su familia, mientras en Ecuador seguía pendiente una condena de 26 años por un asesinato cometido en 2017. Fue capturado el 30 de junio en Barranquilla en la operación Grand Phoenix 38, que combinó a la Policía de Ecuador, el Centro Nacional de Inteligencia, el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos y la Policía de Colombia, tras casi un año de investigación. Pero eso no explicaba, todavía, por qué nadie había logrado atraparlo antes durante 7 años completos de fuga. Y esa pregunta seguía sin respuesta clara hasta que las propias autoridades empezaron a soltar el resto de la información. El detalle más inquietante llegó cuando el ministro Reinberg reveló que las investigaciones también apuntan a un presunto plan para atentar contra su propia vida. Este no era simplemente un fugitivo escondido. Era un hombre que, según la inteligencia ecuatoriana, seguía activo y seguía representando una amenaza directa, incluso para las más altas autoridades del país que lo perseguían. Y hay algo más. Las líneas de investigación oficiales señalan presuntos vínculos entre Suárez Román y el cartel de Jalisco Nueva Generación de México, además de conexiones con disidencias de las antiguas FARC en Colombia, todo orientado, según las autoridades, al tráfico de drogas y armamento a escala transnacional. Lo que empezó como la historia de un fugitivo local terminó revelando una red que conecta a 3 países distintos. Suárez Román llegó a Guayaquil la noche del viernes, escoltado hasta el aeropolicial bajo fuerte resguardo. Al día siguiente fue trasladado al Encuentro, y ahí, frente a las cámaras, ocurrió el mismo protocolo que le espera ahora a Churrón: cabeza rapada, uniforme naranja, ingreso bajo custodia armada. El ministro Reinberg publicó la fotografía con un mensaje que resume el espíritu completo de este modelo: Gato Negro ya en el Encuentro. Cero impunidad.
Y esa frase acercaba cada vez más al momento que realmente cambia la lectura de todo este caso. Porque dos cabecillas de bandas rivales, capturados con menos de 24 horas de diferencia, terminando en la misma prisión, no es una coincidencia, es un patrón. Si te sorprende lo que acabo de contarte, espera a lo que viene, porque la comparación con el Cecot apenas empieza. Suscríbete para no perderte el próximo video. Pongamos las piezas sobre la mesa. Los choneros con Churrón como lugarteniente de mayor peso tras la caída de Fito. Los tiguerones con Gato Negro como segundo al mando. Dos organizaciones rivales con vínculos internacionales distintos. Una con el cartel de Sinaloa, la otra con el cartel de Jalisco Nueva Generación y con disidencias de las FARC. Y sin embargo, ambas terminan en el mismo edificio, bajo el mismo régimen. Es exactamente el mismo principio que hizo funcionar el modelo original en El Salvador. No importa de qué banda vengas, dentro del sistema todos son iguales, todos están aislados, y ninguno puede seguir operando su estructura desde una celda. Vamos a la escalada, porque hay que entender el tamaño real del problema que Ecuador arrastraba antes de este modelo. Durante años, el crimen organizado ecuatoriano operó bajo una lógica parecida a la de otros países de la región. Bandas que crecían dentro de las cárceles, líderes que dirigían operaciones desde su celda con teléfonos de contrabando, guardias corrompidos y un sistema judicial que no daba abasto. Pero todavía faltaba la pieza que lo cambiaría todo, porque los investigadores llevaban tiempo detrás de algo muy concreto dentro de este sistema y estaban a punto de encontrarlo. Ese descontrol no es exclusivo de Ecuador, es el mismo patrón que atraviesa buena parte de Latinoamérica. En México, cárteles como Sinaloa y el CJNG llevan décadas demostrando que pueden operar incluso con sus líderes tras las rejas. En Colombia, disidencias de las FARC y estructuras del narcotráfico siguen usando corredores de frontera y refugios urbanos, como el que le permitió a Gato Negro vivir 7 años como millonario en Barranquilla. En Honduras, el crimen organizado penetró durante años instituciones enteras. Y en Argentina, el crecimiento de bandas narco en zonas como Rosario demostró que ni siquiera los países con mayor estabilidad institucional están exentos de este mismo problema. Y esa pregunta seguía sin respuesta clara. ¿Por qué ningún otro país de la región había logrado romper ese ciclo antes que Ecuador? Es la misma pregunta que se hacen hoy analistas de seguridad en México, en Colombia y en Honduras, países que enfrentan el mismo tipo de estructuras criminales, pero que todavía no han dado el paso de construir un centro con estas características. La respuesta empieza a aparecer cuando se conecta cada pieza de este caso con lo que ya había ocurrido antes en El Salvador. Lo que encontraron cuando finalmente conectaron todos estos datos cambia por completo la forma en que hay que ver este caso, porque la confirmación de este modelo no era una copia disimulada, sino una réplica reconocida abiertamente por el propio Estado ecuatoriano. Ahí está el giro que separa este caso de cualquier otro sobre prisiones extremas en la región. No es una similitud que un canal interpreta para generar contenido, sino una declaración oficial. El propio ministro de Defensa confirmó, sin ambigüedad, que la cárcel del Encuentro fue diseñada inspirándose en el modelo carcelario de El Salvador, y este dato adquiere más peso al conectarlo con la política exterior de Estados Unidos hacia la región. En septiembre del año pasado, durante una visita a Ecuador, el secretario de Estado, Marco Rubio, declaró a los choneros y a los lobos como organizaciones terroristas extranjeras, una designación que autoriza sanciones sobre bienes y fondos vinculados a esas organizaciones y prohíbe transacciones de ciudadanos estadounidenses relacionadas con esos activos. En esa misma visita, Rubio anunció una ayuda de $19 millones para Ecuador, 13.5 millones para la lucha contra el narcotráfico y 6 millones para drones de la Fuerza Naval. Estados Unidos no solo reconoce el problema, está financiando la infraestructura de seguridad que Ecuador construye para enfrentarlo. Ese fue el momento exacto en que dejaron de existir las dudas sobre lo que realmente está ocurriendo en la región. No es un país copiando a otro por casualidad. Es una estrategia hemisférica completa, con Washington empujando desde afuera y con El Salvador funcionando como el modelo que todos terminan replicando. Con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, Estados Unidos amplió esa lista a 12 grupos latinoamericanos. En México, Sinaloa, el cartel de Jalisco Nueva Generación, el Cartel del Noroeste, la Nueva Familia Michoacana, Cárteles Unidos y el Cartel del Golfo. En Ecuador, los Choneros y los Lobos. En El Salvador, la Mara Salvatrucha y el Barrio Haití. Y en Venezuela, el Tren de Aragua y el Cartel de los Soles. Fíjate en algo que probablemente no habías notado. La Mara Salvatrucha y el Barrio Haití, las mismas organizaciones que Bukele desarticuló con el modelo del Cecot, están en la misma lista, bajo la misma categoría, que las organizaciones ecuatorianas que hoy terminan encerradas en el Encuentro. El mapa criminal completo de Latinoamérica está siendo redibujado bajo un mismo marco de referencia, y ese marco tiene un origen muy claro.
Y para entender por qué esto es tan importante, hace falta ver exactamente qué fue lo que Bukele demostró primero y por qué el resto de la región tardó tanto en copiarlo. Aquí está el punto central de todo este video. Durante décadas, en toda Latinoamérica, la lógica dominante fue la misma: construir más cárceles, aumentar penas, declarar guerras contra el narcotráfico que rara vez tocaban a los verdaderos líderes. Mientras tanto, dentro de esas mismas cárceles, los cabecillas seguían operando con total libertad. Teléfonos de contrabando, guardias comprados, visitas que servían de correo. La prisión, en lugar de ser el final de la carrera criminal, se convertía en su nueva sede de operaciones. El Salvador rompió esa lógica bajo un principio radicalmente distinto: aislamiento total, cero comunicación con el exterior, cero posibilidad de que un líder criminal siga dirigiendo su organización desde adentro. Los resultados, medidos en las estadísticas de homicidios de El Salvador, se convirtieron en el argumento más poderoso para que otros gobiernos empezaran a mirar ese modelo como un estándar a replicar. Y eso es exactamente lo que está pasando ahora en Ecuador. La cárcel del Encuentro no nació como una idea original del gobierno ecuatoriano. Nació como una confesión implícita. El sistema penitenciario tradicional había fracasado durante años en contener a organizaciones como los choneros y los tiguerones, y la única solución viable que encontraron las autoridades fue copiar, punto por punto, lo que ya había funcionado en El Salvador. Piénsalo con calma. Fito se fugó de una prisión ecuatoriana en 2024 y estuvo prófugo 1 año y medio, tiempo suficiente para seguir dirigiendo operaciones desde la clandestinidad. Gato Negro se fugó de otra prisión ecuatoriana en 2019 y estuvo prófugo 7 años completos, viviendo como millonario en un país vecino. Estos no son casos aislados, son la evidencia acumulada de un sistema que, durante años, no logró contener ni a sus propios presos, mucho menos a las organizaciones que dirigían desde afuera. Y ese es precisamente el fallo institucional que explica por qué hoy 2 cabecillas de bandas rivales terminan en la misma prisión, bajo el mismo régimen, en la misma semana. No es coincidencia. Es la consecuencia de años de un sistema que permitió, toleró y en algunos casos facilitó que estas estructuras criminales operaran con total impunidad, hasta que la única salida que quedó fue construir una prisión copiada del único modelo de la región que había demostrado, con cifras verificables, que sí funcionaba. Y aquí está el dato final de este bloque. Según las propias autoridades ecuatorianas, muchos de estos hombres, una vez adentro, prefieren ser extraditados a Estados Unidos antes que permanecer en el Encuentro. Eso significa que la cárcel diseñada bajo el modelo Bukele es, según sus propios internos, más dura que enfrentar a la justicia federal estadounidense. Piensa en lo que eso implica para el resto de la región. Ahora bien, este mismo descontrol, la corrupción tolerada durante años, los cabecillas operando desde prisión, no es exclusivo de Ecuador. Se repite, con variaciones locales, en buena parte de Latinoamérica. En México, pese a la captura de líderes históricos del narcotráfico, las cárceles siguen enfrentando denuncias recurrentes sobre privilegios y comunicación irregular de los internos de mayor peligrosidad. En Colombia, el hacinamiento carcelario y la infiltración de estructuras armadas dentro del sistema penitenciario siguen documentados por organismos internacionales. En Honduras, el propio gobierno reconoció públicamente que las cárceles habían sido tomadas por estructuras de pandillas que operaban con libertad interna. Y en Argentina, el crecimiento del crimen organizado en zonas como Rosario expuso la misma falla: cabecillas que seguían operando desde el encierro. La pregunta que millones de personas en la región se hacen es directa: ¿por qué Bukele sí pudo romper ese ciclo y otros países todavía solo logran del todo? La respuesta parcial es esta: Bukele fue el primero en aplicar el modelo de forma total y sin excepciones, sin importar el costo político ni las críticas internacionales, mientras que otros gobiernos lo intentaron de forma parcial, sin el aislamiento absoluto del sistema original. Ecuador, con el Encuentro, es el ejemplo más reciente de un país que decidió copiar el modelo completo. Bukele lo estudió y lo perfeccionó primero, y lo que hoy ves reflejado aquí está literalmente en el ADN del CECOT. El CECOT en El Salvador sigue siendo hoy el estándar más extremo de seguridad penitenciaria del continente. Muros de concreto sin una sola ventana hacia el exterior. Luces encendidas las 24 horas del día, eliminando cualquier noción de tiempo dentro de las celdas. Miles de internos con la cabeza rapada, vestidos con el mismo uniforme blanco, moviéndose siempre en silencio y en fila, bajo vigilancia directa. Ningún privilegio, ninguna visita, ninguna comunicación con el exterior. Ese es el estándar que Ecuador decidió replicar al construir el Encuentro. Y ahí está el contraste de poder que resume lo que le pasó esta semana a Churrón y a Gato Negro. El hombre que antes decidía quién entraba y quién salía de su territorio, el que antes ordenaba quién vivía y quién moría, hoy ya no decide ni siquiera cuándo se enciende la luz de su propia celda. Ahora te toca a ti.
Con todo lo que acabas de escuchar sobre Churrón, sobre Gato Negro, sobre el fallo de años que permitió que estas organizaciones operaran con total impunidad y sobre el modelo que finalmente empezó a cerrarles esa puerta, ¿crees que el Secot sigue siendo la prisión más dura de toda Latinoamérica? ¿O crees que la cárcel del encuentro, con lo que acabas de ver, ya está a su altura? Déjalo escrito abajo, en los comentarios. Y dinos también si crees que este modelo debería replicarse en tu país.